Este programa lo hemos grabado en Nueva York, en el domicilio del doctor Oliver Sacks, el médico más conocido de todo el mundo por sus libros como El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, o las historias de sus pacientes que han sido llevadas al cine como Despertares. Oliver Sacks fue químico, luego médico, luego neurólogo. Y la verdad es que es el médico que habríamos todos querido tener, salvo si sus pacientes nos contagiaran las enfermedades alucinantes que han padecido. Oliver Sacks es uno de los neurólogos más famosos fuera del ámbito académico. Narrador sorprendente, Sacks transforma la exploración científica en obras literarias de profundo calado humano. Oliver Sacks nació en Londres, en una familia de doctores, químicos y maestros que ya de pequeño le inculcaron la importancia de la curiosidad, la experimentación y la lectura. Su fascinación por el mundo natural le llevaría a estudiar medicina en Oxford y neurología en Los Ángeles. Desde 1965 vive en Nueva York, donde escribe, enseña y atiende a sus pacientes. El Dr. Sacks empatiza con su paciente, comparte su vida, es atento, intuitivo, perspicaz. Así, consigue describir al enfermo como a una persona atrapada en una enfermedad y su lucha, la necesidad de preservar la identidad. Sus libros Despertares y El hombre que confundió a su mujer con un sombrero son buenos ejemplos de ello. Veo que tu librería está llena de Oaxaca, cocina, plantas. Oye, ¿qué se te había perdido en Oaxaca? Fui a Oaxaca especialmente para observar las plantas, los helechos, con mis colegas botánicos, pero luego me interesó todo y me encantó la comida de allí. Los helechos los llamamos, creo, helechos en español. Tu pasión por ellos es curiosa, ¿no? ¿Tiene alguna relación con la edad inmemorial de la planta? O, bueno, cantidad de millones de años que tienen los... Creo que sí, son unas grandes supervivientes y mientras que los dinosaurios aparecieron y desaparecieron, los helechos siguen aquí. Y también me trae recuerdos de mi vida, porque nuestro jardín de antes de la guerra estaba lleno de helechos. A mi madre le encantaban los helechos. Pero no tienen nada de atractivo, ¿no? Los especialistas en helechos creen que son maravillosos, aunque es evidente que no tienen ni la forma ni los colores de las flores. Son una forma de vida más simple, pero tienen su belleza particular, una belleza muy delicada. Son máquinas para sobrevivir. Y realmente, tú has estudiado más que nadie las estructuras, los modelos de supervivencia bajo las enfermedades neurológicas. Vamos a recordar para nuestra audiencia lo que fue seguramente el caso más famoso, el del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que es un caso de agnosia visual o como lo llames. ¿Qué sucedió en realidad en el cerebro de alguien que confunde a su mujer con un sombrero? Con este hombre, que era un gran músico y cantante, lo que sucedió es que la parte visual del cerebro empezó a degenerar y empezó a tener problemas para reconocer por la vista lugares y personas. Aunque tan pronto como hablaban las podía reconocer, y también lo conseguía si las tocaba. Pero empezó a cometer errores visuales absurdos. Y en una ocasión, cuando alzó la mano para ir a coger el sombrero, le tocó la cabeza a su mujer en su lugar. Y ese fue su absurdo y tan famoso error. Y, bueno, mediante paciencia y paciencia, ¿tú crees que se puede hacer algo con eso? Él pudo hasta cierto punto reemplazar el reconocimiento visual por el reconocimiento musical.
No podía encontrar su ropa, pero si cantaba y componía un fragmento musical, lo conseguía. Este es un ejemplo del mecanismo de supervivencia del cerebro, de la persona que se adapta y encuentra otras maneras de hacer las cosas. Nuestro cerebro nos engaña. Cuando recordamos y cuando pensamos en nosotros mismos, cuando soñamos y cuando percibimos la realidad que nos rodea. Nuestro cerebro finge, adultera, falsifica, pero tiene buenas razones para hacerlo. Nuestro cerebro es un dispositivo fruto de la selección natural y está dedicado al servicio de un organismo vivo, nosotros. ¿Y cuál es la meta de todo organismo vivo? La supervivencia. Nuestro cerebro busca nuestra supervivencia a toda costa y a veces para conseguirlo es capaz de suplir la información que le falta por fantasías y confabulaciones. Lo importante es que la información no nos falte, aunque parte de ella no sea exacta. Lo importante es que la realidad se nos presente con un sentido completo y coherente. Que creamos que todos nuestros comportamientos están bajo nuestro control. Que nuestra memoria parezca un reflejo de lo ocurrido. Para nuestro cerebro es más importante contarnos una historia consistente que contarnos una historia verdadera. El mundo real es menos importante que el mundo que necesitamos. Fíjense en la figura de la pantalla. Las líneas grises horizontales son paralelas entre ellas. Pero observen qué pasa cuando los cuadrados se desplazan a un lado. ¿Todavía las ven paralelas? Parece que el paralelismo es relativo, pero ¿puede esto ser posible? Los objetos que vemos, escuchamos y tocamos pueden ser reales, pero lo que experimentamos como realidad es una ilusión construida en nuestro cerebro. Nuestra memoria no es de fiar, no funciona como una cámara fotográfica, y mucho menos como el disco duro de un ordenador. Unas veces, para conseguir un recuerdo coherente, el cerebro rellena los huecos de la memoria con contenidos imaginados e irreales. Otras veces, almacenamos información de forma inconsciente, información que al salir a la superficie parece algo maravilloso y sobrenatural. La actitud, la emoción, la imaginación y lo vivido, todo ello influye en nuestros recuerdos. Lo cierto es que vivimos en un mundo construido por nuestro cerebro, y por nuestro bien, unas veces nos muestra cosas que no están y otras nos esconde cosas que sí están. Déjame que te hable de la música, porque es un tema que reaparece constantemente en tus escritos y en tu vida, ¿no? Parece que incluso en el cerebro más dañado, la música es la última cosa que se pierde. El cerebro sintoniza mucho con la música, incluso en personas de las llamadas poco musicales. Crecemos en un entorno en el que hay música por todas partes, ya sea música popular, sofisticada, jazz, clásica. Todos hemos crecido en un entorno musical. Y el cerebro es muy sensible a la música. La música está presente en todas las culturas. Y es importante en cada cultura, es importante para cada persona. Yo me volvería loco si no tuviera mi piano, si no pudiera tener música. La música también tiene un gran poder organizativo. A menudo en las canciones de los niños. En el Reino Unido, por ejemplo, aprendemos la canción One to Buckle My Shoe, y una serie de frases pueden recordarse si se organizan con música. La gente recuerda toda la letra de una canción si va acompañada de la música. A menudo la gente con afasia, que han perdido el lenguaje, puede mantener el lenguaje si está con música. Con música, sí. En la actualidad, estoy escribiendo sobre personas que tienen alucinaciones musicales, que de repente escuchan música con tal viveza que se creen que la radio o el que está tocando el piano está en el cuarto de al lado. Esto es diferente de imaginarse la música, porque ellos creen que la perciben. Tu primera experiencia terapéutica con la música
fue en ese libro maravilloso, Despertares. Esta fue la primera vez que percibiste la posibilidad de usar la música para reconstruir pacientes. Ahí se veía pacientes sin movimientos, congelados, que no podían moverse ni dar un paso, pero que en cambio podían bailar, o a pacientes que no podían emitir ni una sílaba, pero podían cantar. Yo sabía que la música parecía que de alguna manera sobrepasaba, al menos durante algunos minutos, el mal de Parkinson y los liberaba, les permitía el movimiento libre. A veces se podía ver incluso que solo cuando se imaginaban la música también podían funcionar de una manera similar, solo pensando en ella, y todo cambiaba. Las ondas cerebrales cambiaban, había un cambio neurológico profundo con la música. Como has dicho, esto lo analicé primero con personas que padecían Parkinson y luego con otras que estaban como congeladas, como las personas de Despertares. Entre 1918 y 1926, 5 millones de personas en todo el mundo se contagiaron de manera fulminante de una misteriosa enfermedad, identificada por primera vez por el médico austríaco Konstantin von Economo, y cuyo origen resultaba desconocido. Se la llamó encefalitis letárgica. Un tercio de los afectados murieron, otro tercio se recuperaron y el otro quedó confinado de por vida a una existencia caracterizada por un estado de apatía e inmovilidad producido por el daño a la parte del cerebro que regula el movimiento, de manera que los enfermos caían en un estado de aletargamiento crónico. Algunos de ellos sobrevivieron durante muchos años, conservando sus facultades mentales pero incapacitados totalmente para moverse. 40 años más tarde vegetaban, olvidados, en hospitales de todo el mundo. Un médico, Oliver Sacks, logró lo impensable en un hospital de Nueva York en el verano de 1969. Notó que, a pesar de su aparente desconexión con el mundo real, eran capaces de recuperar durante breves momentos la coordinación motora. Se le ocurrió probar algo nuevo. En aquella época, una nueva sustancia, la levodopa, había comenzado a resultar muy eficaz para tratar el Parkinson. El Dr. Sacks decidió dársela a los enfermos de encefalitis. Tras su administración se produjo un cambio espectacular. En apenas unos días, los pacientes de encefalitis letárgica despertaron de su hibernación y recuperaron sus conductas de antes de haber contraído la enfermedad. Para ellos era como si el tiempo no hubiera pasado. Conservaban intactos sus hábitos, sus recuerdos, en definitiva, su personalidad. La música supuso una ayuda inestimable en este despertar, ya que los transportaba literalmente a aquello que tantos años atrás habían sido. Sin embargo, tuvieron que afrontar que habían pasado más de 40 años. Muchos de ellos no pudieron asumir emocionalmente la dura realidad y, a pesar de seguir tomando la medicación, cayeron de nuevo en la rigidez de su enfermedad. Otros comenzaron a sufrir de ciertos efectos secundarios, hiperexcitación en sus movimientos y conductas exageradas. Cada paciente reaccionaba según su naturaleza a la droga. Ninguno de ellos logró una recuperación completa, aunque algunos fueron capaces de recuperar un cierto grado de relación con su entorno más cercano. La mayoría volvieron al estado letárgico de antes de la levodopa. Pasaron más años y poco a poco murieron los supervivientes de aquel misterioso brote. Solo 80 años más tarde, a principios del siglo XXI, se ha logrado identificar el agente causante de la encefalitis letárgica, una simple mutación de una bacteria común, el Streptococcus, cuya forma original solo causa infecciones de garganta. Sabes que mucha gente se ha preguntado cómo es posible que este niño fanático de la química, que siempre estaba pensando en fórmulas químicas, después de pronto desarrolla un interés enorme por los pacientes y se obsesiona por la neurología. Desde luego, para mí el primer mundo fue de los objetos, la química, y más tarde, pero todavía a una edad muy temprana, me interesé por el mundo de las plantas. Las plantas ya están vivas, son organismos. Y se puede tener sentimientos hacia las plantas, aunque probablemente ellas no tienen sentimientos hacia nosotros.
Y después empecé a interesarme por la zoología y por los animales y finalmente por los seres humanos, pero fue un proceso muy lento. Y ese primer interés por la materia, por la física y la botánica, todavía lo siento en el interior. Y dentro de la química, la historia de la química y las biografías de sus personajes me fascinaban. Por ejemplo, el tungsteno era un elemento que me gustaba mucho. Y era muy importante saber que lo descubrieron en España dos hermanos vascos, los Elújar, en 1783. De manera que siempre me ha interesado el aspecto humano de la ciencia y la tecnología. Hablando del tungsteno y de los vascos, veo que tienes dos pisapapeles en tu mesa, ¿no? Tengo pisapapeles de casi todos los elementos. Este es un pisapapeles normal. Y este, a ver si puedo llegar. Sí, este, cógelo. Esto es tungsteno, ¿no? Sí, este es tungsteno o wolframio y me encanta su densidad. Por algún motivo creo que es un metal maravilloso y noble. Quizá este pequeño cilindro seguirá aquí dentro de 1000 millones de años, será un superviviente. Y ya sea en las personas, las plantas o los elementos, me gustan los supervivientes. Desde la niñez, en tu despacho hay fotografías por todas partes, y en tus memorias, y en los museos a los que ibas, se ve siempre este interés por la tabla periódica. Creía que ibas a mencionar la tabla periódica que tengo en el lavabo. Bueno, la he visto. Y uno de los miembros del equipo de grabación me dijo enseguida, es la primera vez en su vida que va al lavabo y se encuentra con una tabla periódica. Y si vas a mi dormitorio, verás que tengo una tabla periódica enorme sobre la cama, una colcha de patchwork que dice durmiendo bajo los elementos, que es la tabla periódica. Esto te da la seguridad de que existe una especie de orden en el caos en el que se expande el universo. Y la vida. Creo que muchísimo. Cuando era niño, durante la guerra me enviaron, como muchos otros niños de mi generación, al campo. Me separaron de mi familia y de Londres. El colegio al que iba era caótico y cruel. No te podías fiar de nada. Todo era impredecible. Entonces, cuando regresé a Londres, un tío mío me introdujo. Le llamábamos el tío tungsteno porque fabricaba filamentos de tungsteno para las bombillas. Me introdujo al tungsteno, a la química, a la tabla periódica y a un sentido de orden en el universo. Al menos uno podía fiarse de esto. Desde siempre hemos sentido curiosidad por la materia que nos rodea y nos constituye. Durante mucho tiempo se pensó que todo estaba formado por la combinación de 4 elementos básicos: la tierra, el aire, el fuego y el agua. Más adelante se vio que la materia era más compleja y que las sustancias elementales no solo no eran estas, sino que había muchas más de 4. Y fue necesaria una ordenación que facilitase su comprensión y manejo. Fue necesaria la construcción de la tabla periódica. La tabla es una herramienta inapreciable que permite organizar una inmensa cantidad de información química y predecir las propiedades de los elementos. Pero no es solo eso. Su orden y simetría reflejan la estructura profunda de la materia, la arquitectura de los átomos que la constituyen. Así, la posición de cada elemento depende del número de electrones que tienen sus átomos. El hidrógeno tiene 1, el helio 2, el litio 3, etc. Pero los electrones no se distribuyen al azar alrededor del núcleo, sino en unas regiones discretas que se van llenando a medida que aumenta el número de electrones. Cada una de ellas tiene un determinado nivel de energía y puede albergar un número limitado de electrones.
Esta distribución electrónica es la verdadera piedra angular de la tabla. Así, los elementos de una misma fila o periodo son los que llegan hasta el mismo nivel máximo de energía. Y los elementos alineados en las columnas verticales o grupos tienen la misma distribución de electrones en las regiones más externas. Como son precisamente estos electrones externos los que participan en las reacciones químicas, los elementos de un mismo grupo poseen propiedades químicas muy similares. La tabla periódica, por tanto, no es algo arbitrario surgido de la imaginación de los químicos. Es una representación real de la organización de la materia. Al igual que si Colón no hubiera descubierto América, alguien lo habría hecho porque América está ahí. Si el químico ruso Mendeleev no hubiera descubierto la organización de la tabla, alguien tarde o temprano la habría sacado a la luz. ¿Qué prefieres? ¿La luz de gas o las bombillas modernas? Añoro mucho las antiguas luces de gas con su preciosa luz algo amarillenta. Hace 100 años no estaba claro si ganaría el gas o la electricidad. Y las casas que entonces se construían, como la nuestra de Londres, tenían lámparas de gas además de electricidad. Tengo que decir que hay otras luces que me gustan. Allí encima, no sé si podremos encenderla, hay una lámpara de sodio. Ah, sí, hay una lámpara. ¿Cuál te de gustaría sodio. encender? Las lámparas de sodio aparecieron en los años 40 del siglo XX. Eran luces amarillo dorado. Algunas personas no las soportaban porque, claro, el mundo se vuelve monocolor. Pero me encanta la luz dorada del sodio. Y esta es una de las pocas lámparas de sodio que hoy se encuentran en una casa particular. El sodio es uno de mis elementos favoritos y creo que esta luz dorada anaranjada es mi color favorito. ¿Pensabas que el estudio de la química está muy alejado del estudio de la luz? En muchos aspectos, me dijo el tío Dave, la historia de los descubrimientos químicos era inseparable de la búsqueda de la luz. Las luces, la antigua pasión de mi familia, siguen evolucionando de una manera maravillosa. Las luces de sodio, con su espléndido amarillo, se pusieron de moda en los años 50, y las luces de cuarzo yodo, las resplandecientes luces halógenas, aparecieron en los 60. La diferencia fundamental está en el material emisor. En un caso, el emisor es un vapor o un gas, puede ser mercurio o sodio, que emite la luz a través de la presencia de una descarga eléctrica en su seno. En el otro caso, el emisor es un sólido, que puede ser wolframio o tungsteno, que emite la luz debido a que a través de él circula una corriente eléctrica. Cuando mi madre vio lo mucho que me cautivaban esas luces, me mostró que si arrojaba un pellizco de sal a la estufa, la llama del gas aumentaba de tamaño y adquiría un color amarillento brillante. Eso se debía a la presencia de sodio. En el caso de la lámpara de sodio o de mercurio, el espectro está formado únicamente por determinadas longitudes de onda características de cada elemento. En el caso del sodio, amarillo. En el caso de la lámpara de tungsteno o wolframio, el espectro es continuo y contiene todas las longitudes de onda del espectro visible. A mi tío le gustaba decir que la idea de Edison de luz para las masas se había conseguido por fin gracias a la bombilla incandescente.
Si alguien pudiera observar la Tierra desde el espacio exterior, ver cómo cada 24 horas se adentraba en la sombra de la noche, distinguiría millones, cientos de millones de bombillas incandescentes brillando, dando luz gracias al tungsteno, y sabría que el hombre por fin habría conquistado la oscuridad. Té o café. Ya no es cuestión de gusto, sino de rigor científico. Un estudio apunta que tomar cada día una taza de té puede ayudar a mejorar la memoria. La investigación se enmarca dentro de un proyecto que busca alternativas a tratamientos de enfermedades neurodegenerativas. Los primeros resultados indican que determinadas variedades de té inhiben la actividad de varias enzimas del cerebro que están relacionadas con la memoria. En una fase inicial se han estudiado las propiedades del café, el té negro y el té verde. Mientras el café no afecta en nada a los mecanismos de la memoria, tanto el té negro como el té verde inciden en la actividad de varias enzimas relacionadas con demencias. Hasta que el equipo responsable del proyecto, unos médicos de la Universidad de Newcastle, consigan resultados más contundentes, dejan claro que tomar un té a diario es beneficioso, tanto para prevenir enfermedades como el Alzheimer, como para mantener una buena memoria. La Agencia Espacial Europea está realizando un mapa de la contaminación atmosférica que padece el planeta Tierra. El encargado de rastrear la atmósfera es el satélite Envisat, que cuenta con la tecnología más puntera. Los encargados de interpretar la información serán técnicos alemanes, belgas y holandeses. Los primeros datos recopilados muestran que las regiones más contaminadas son las zonas industriales de Estados Unidos, Europa y Asia. El primer mapa de alta definición identifica la polución provocada por el dióxido de nitrógeno. La mitad de esta contaminación está provocada por el tráfico rodado. Durante 1 año y medio, el satélite Envisat, especializado en observaciones medioambientales, ha recogido datos de los 5 continentes. La gran definición espacial de los mapas permite identificar las fuentes de contaminación ciudad por ciudad. Por lo que respecta a España, los centros con mayor polución son Madrid y Barcelona. Una alta concentración de dióxido de nitrógeno es perjudicial para la salud humana, causando problemas respiratorios. 16 grandes hospitales españoles se han unido para crear la mayor base de datos sobre trasplantes. Se trata del archivo más completo creado hasta el momento, especializado en trasplantes y enfermedades típicas de pacientes trasplantados. El objetivo de la iniciativa es recopilar todos los datos posibles para mejorar la esperanza de vida de estos enfermos. Los impulsores del proyecto creen que será una herramienta básica para la prevención y el conocimiento epidemiológico de las infecciones que afectan a las personas que han sufrido un trasplante. La base de datos cuenta con el historial de más de 2.000 casos tratados a partir de septiembre de 2003. Hasta el momento, el único país del mundo que cuenta con una información tan completa es Estados Unidos. En España, cada año se practican más de 4.000 trasplantes de órganos y 2.000 de médula ósea. El principal problema de este tipo de intervenciones son los rechazos y las infecciones postoperatorias. Muy pronto, además de coger el metro y el autobús, podremos montarnos en un ascensor que nos lleve directamente al espacio interestelar. No es ciencia ficción, sino el primer ascensor espacial que en breve se hará realidad. Lleva años hablándose del tema, pero ya ha comenzado la cuenta atrás para que el primer ascensor espacial se haga realidad. El prototipo ya ha empezado a construirse. Según las previsiones, a finales de año se podrán ver las primeras imágenes. Lo está construyendo una empresa norteamericana en unos laboratorios de Seattle. Un cable conectará una gran plataforma anclada en la Tierra con un satélite que orbitará sobre el planeta a más de 35.000 kilómetros de distancia. El ascensor podrá transportar tanto personas como mercancías. El dispositivo para moverse aprovechará la fuerza de la gravedad de la Tierra. En un artículo reciente dices, y te cito literalmente, doy por supuesto que los recuerdos que tuve, especialmente los que fueron vívidos, concretos y circunstanciales,
eran esencialmente válidos y fiables. Y para mí fue traumático descubrir que algunos no lo eran. ¿Tiene esto alguna relación con la evolución de la idea que tenemos del cerebro? En mi autobiografía describí 2 recuerdos muy vivos de bombas que explotaron en Londres cuando yo tenía 6 años. Uno de estos recuerdos se lo describí a un hermano mayor cuando el libro ya había sido publicado, y él me dijo: sí, es exactamente como yo lo recuerdo. Del otro recuerdo, de bombas en nuestro jardín trasero, dijo: tú nunca lo viste. Y yo dije: ¿qué quiere decir que nunca lo vi? Y él dijo: en aquel momento estábamos fuera, pero ahora mismo puedo ver las bombas caer y a mi hermano que trae cubos de agua, a las bombas que lanzaban metal caliente. ¿Cómo puede ser que lo vea? Y él me dijo: porque nuestro hermano mayor nos escribió una carta con una descripción muy viva, y dijo que yo había quedado muy fascinado por su descripción. O sea, que es obvio que en mi mente, de forma inconsciente, construí la escena a partir de su descripción, y luego me la apropié y la consideré erróneamente un recuerdo propio. Ahora esto lo sé. Intelectualmente soy consciente de ello, pero aún así no puedo distinguir el recuerdo verdadero del falso, llamémosle así, en cuanto a su carácter. El uno parece igual que el otro. Y creo que esto demuestra tanto la fuerza como la debilidad de la memoria y de la imaginación humanas. Hacemos cosas sin saber a menudo de qué fuentes proceden. Lo he experimentado, lo he oído, lo he leído. Todo lo que se sabe es que nos parece real y una parte de nosotros mismos. Cayó el mito de la memoria humana como sistema fiable de almacenamiento de datos, como miles y miles de fotografías multimedia de la realidad vivida. El cerebro reconstruye los sucesos reales, los reinventa. Junto a ellos, al recordar, acuden a la conciencia aspectos asociados a la realidad que nunca ocurrieron. La neurología ha conseguido seguir los pasos de consolidación de un recuerdo, desde la entrada de un suceso en la memoria a corto plazo hasta su establecimiento en la memoria a largo plazo. El hipocampo es la región del cerebro encargada de procesar la información para que llegue a las distintas zonas de la corteza donde se almacena. Allí queda distribuida en las modalidades sensoriales implicadas: visual, olfativa, acústica. Hasta hace poco se pensaba que una vez allí, en la corteza cerebral, los recuerdos se fijaban y no tenían la fragilidad de la memoria a corto plazo. Sin embargo, numerosos estudios con animales de laboratorio han mostrado que la inestabilidad y la flexibilidad son propiedades intrínsecas de la memoria, y no solo de la memoria a corto plazo, y que el recuerdo implica un proceso de reconsolidación. La recuperación de un recuerdo pasa porque la información almacenada vuelva a su estado lábil. Es una nueva vivencia del momento pasado, pero con un estado mental distinto al que había en el instante del suceso rememorado. El recuerdo puede entonces reconsolidarse de forma distinta a como lo estaba antes. Puede atenuarse, reforzarse o incluso desaparecer. En este paso de reconsolidación intervienen también el hipocampo y la corteza prefrontal derecha. A escala bioquímica, sabemos que se trata de una cascada de reacciones que lleva finalmente a alteraciones en el número e intensidad de las conexiones entre las neuronas. En estas conexiones, llamadas sinapsis, y en su mayor o menor fuerza están codificados los recuerdos y su dinámica vida a lo largo del tiempo. Y tú, junto con otros neurólogos, habéis hecho una especie de contribución muy importante, una revisión, en el sentido de que nunca aceptasteis la idea tradicional de que la memoria es simplemente una especie de registro de los datos de la experiencia cotidiana en el córtex.
que está ya inscrita en el córtex, fosilizada, ¿no? Vosotros dijisteis, no. Oye, ¿qué dijisteis? Un buen colega mío habla del frágil poder de la memoria. No hay dos personas que describan un suceso de la misma manera. Increíble, ¿no? Los testigos de un delito dan versiones diferentes. Ninguno de ellos miente. Ven las cosas desde perspectivas diferentes. Hacen sus propias asociaciones. Tienen sus propias emociones. Esto intrigaba a Freud en los años 90 del siglo XIX, cuando muchos de sus pacientes le describían cómo habían sufrido abusos sexuales en su infancia. Al principio lo tomó como si se tratara siempre de una verdad histórica literal, y después empezó a preguntarse si a veces la imaginación o la fantasía no habían intervenido. Y esto lo vio claro cuando la gente empezó a explicarle historias de que habían sido abducidos por extraterrestres y haber sido llevados a una nave espacial. Si tuviéramos memorias fotográficas, en cierto sentido, las cosas resultarían más fiables, pero seríamos como máquinas. La flexibilidad, la resistencia y la incertidumbre, esa especie de aventura y el riesgo están en el interior del sistema nervioso humano o en el sistema nervioso animal y forman parte de la naturaleza de la vida. Pero, ¿cómo puede un paciente llegar a la conclusión de que su pierna no es suya y que es algo que le han puesto allí, ¿no? Es una conclusión a la que es muy fácil llegar. Y cuando escribí sobre esta experiencia propia, me sorprendió mucho. En 1974 tuve una caída de una montaña que me produjo heridas graves en los músculos y nervios de una pierna. 2 días después de la operación, un médico entró corriendo en mi habitación y me dijo: «Dr. Sachs, tenga cuidado, se le está cayendo la pierna de la cama». Y le dije: «¿Pero qué dice si está justo delante mío?». Y él me dijo: «No, está medio caída». Y yo le dije: «¿Crees que no sé dónde tengo mi propia pierna?». Y me dijo: «Sí, deberías saberlo, mírala». Yo le dije: «No me hace falta mirarla». Y me dijo: «Por favor, mírala». Y miré, y la pierna, que estaba enyesada, se había salido de la cama mientras dormía, y yo no me había dado cuenta. Y en ese momento me llamó la atención el hecho de que no tenía ninguna sensación o información de la pierna. Y por lo tanto, no podía estar seguro ni de dónde estaba, ni siquiera de si estaba. Es decir, que dependemos de la información que recibimos de forma continua que procede de nuestro cuerpo y va al cerebro. Y si esa información se corta de alguna manera, de la misma manera que alguien que es ciego de nacimiento no puede tener un mundo o imagen visual, o un sordo de nacimiento no puede concebir un sonido, de igual manera se puede ser ciego y sordo al cuerpo si se le corta la información. El teatro. Mari y Fernando padecen el síndrome de Gilles de la Tourette, enfermedad de la que Oliver Sacks es un gran divulgador. Este síndrome, que se manifiesta a través de numerosos tics, es un trastorno neurobiológico. El síndrome de Tourette suele aparecer entre los 8 y los 12 años. Mar tenía 11 cuando empezó a emitir sonidos de manera involuntaria. Yo tenía 11 años, a punto de cumplir 12, y recuerdo aquella imagen en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, y el doctor pues nos lo dijo, ¿no? Su hija padece este trastorno, el síndrome de Tourette, y no hay cura de momento para ello. Y mi madre llorando, nos pusimos a llorar, pero a ver, es que cualquiera se hubiera puesto a llorar. En el colegio lo pasé muy mal. Actualmente Mar tiene 20 años. Ha decidido volver a la escuela después de haber tenido que dejar los estudios en el bachillerato debido a que sus tics vocales eran un problema para la clase.
Los que como Mar padecen el síndrome de Tourette los tienen fónicos y motores a la vez y condicionan enormemente su vida. A mí me cuesta memorizar. Yo tengo tics fónicos y yo creo que a veces sí que distorsiona el ritmo de la clase un poco. Estos enfermos tienen muchos altibajos emocionales, así como un importante desgaste físico debido a los movimientos bruscos y descontrolados de sus tics, que tienen que soportar toda la vida. Las personas que padecen esta enfermedad tienen exceso de dopamina, que es un neurotransmisor cerebral. Algunos enfermos presentan también cuadros obsesivo-compulsivos. Las obsesiones, más que deprimirme, me molestan mucho. Yo creo que a veces me han llegado a incapacitar. Porque esto lo tenemos un poco los Tourettes, que tenemos una... no sé si decirlo obsesión, pero que desconfiamos un poco de la gente, porque nos han hecho tanto daño. Oliver Sacks, después de observar durante 20 años a muchos Tourette, cree que el síndrome no es solo una enfermedad, sino un modo de ser para muchos individuos. Mar se ha descubierto actriz interpretando a otros personajes. Sus tics desaparecen cuando sube al escenario. El teatro. Lo descubrí gracias a mi madre. Para mí el teatro es que es tan bonito, tan importante, y puedes estar en la piel de otra persona. Y vamos, es que yo en el escenario no soy la Mar, soy otro o otra. He encontrado un grupo de personas maravillosas, el grupo de teatro El Tranvía del Foment Mataroní. Cuando estoy en el escenario es que hasta yo me sorprendí, ¿no? Cuando lo descubrí, que claro, yo me notaba un día, hicimos una obra, un ensayo, y yo no tenía ningún tic. Y digo, qué raro, ¿qué me pasa? ¿Sabes? Y es como un cambio de chip. Es como si fuera mágico. Es como si la enfermedad no hubiera existido nunca. Fernando también fue diagnosticado a los 11 años. Es informático, pero acabar los estudios le ha costado el doble que a otro. Indudablemente te cuesta más que a los demás, ¿no? Simplemente leer un libro, si tienes que estar girando la cabeza hacia un lado cada 2x3, te pierdes en cada línea y eso te lleva a la desesperación, a decir, bueno, lo dejo ya y que no puedo más, ¿no? Fue de dejar la universidad, empezar a trabajar y la cosa ha ido bastante bien. El tener una responsabilidad, no sé, sentirte un poco más seguro. Aunque los tics no son de origen emocional, aumentan según la situación anímica y sobre todo en los lugares públicos. Siempre me veo en sueños, me veo sin mi enfermedad, y yo creo que es porque realmente no querría tener esta enfermedad. Lo que no puedes hacer es hundirte, es muy duro al principio, pero siempre tienes que ir para adelante, ¿no? Y vivir de ilusiones y que te motive algo, ¿no? Al parecer, fuiste a España, no me acuerdo cuándo, pero encontraste a la reina, que se interesó por lo que tú estabas estudiando, ¿no? Dímelo. Fue en 1990, cuando acababa de estrenarse la película Despertares. Hubo un pase especial de la película con la reina y estuve sentado a su lado. Por supuesto, no era una ocasión en la que pudiéramos conversar demasiado, pero después recibí una llamada pidiéndome si podía acudir al palacio al día siguiente. Fui al palacio y hablamos de muchas cosas. Y después la reina dijo en cierto momento, ¿en qué estás interesado ahora? ¿Sobre qué estás escribiendo? Y le dije, sobre los sordos, Majestad. Y ella dijo, ¿en qué situación se encuentran los sordos en España? Y le dije, no lo sé, Majestad. Y ella dijo, pues debes descubrirlo, investigar sobre ello y escribir sobre ello. Yo te apoyaré, y lo hizo. Así que volví a España y pasé 2 semanas hablando con sordos y yendo a asociaciones de sordos. Y en la segunda edición del libro Escuchar con los ojos hay un prólogo especial que trata de la historia y las condiciones de los sordos en España. Y esa edición está dedicada a la reina, la cual, por cierto, está muy interesada en el lenguaje de signos y en los lenguajes especiales que los sordos crean en todo el mundo.
Este es un tema francamente muy interesante. Cómo una persona sorda puede conocer a otra persona sorda de la China o de Argentina y comunicarse con ella bastante bien. Mucho mejor de lo que pueda hacerlo un hablante. Con el inglés y el chino. Sí, el inglés y el chino no tienen nada en común, mientras que el lenguaje de signos británico y el chino tienen bastantes elementos en común. De hecho, tú empezaste a escribir a una edad muy temprana y cuando eras muy joven y te estabas ejercitando porque querías ser escritor, al parecer hiciste algo como Picasso con sus pinturas. No parabas de escribir, producías toneladas. Es verdad que desde que tenía 14 años o 12 he sentido la necesidad de escribir. La experiencia para mí tiene que continuar siendo explorada por medio de la escritura. He llevado diarios durante casi los últimos 60 años. Alguien los contó y creo que ahora tengo 650 diarios. La mayor parte nunca se han visto. Pero al principio de la entrevista estábamos hablando de Oaxaca. Y de hecho, este es mi diario de Oaxaca. Periódico. La edición española. Bueno, hay otras ediciones, ¿no? O sea, que llevar un diario constituye para mí una actividad esencial. Hay otra, esta es otra contribución tuya. Mi padre era un médico rural. Es algo que me va derecho al corazón, ¿no? En realidad, tú cambiaste, bueno, tú le recordaste a la gente que había dos concepciones a la hora de aplicar la medicina. La convencional, en la que el héroe es el médico, y en la cual te guían hacia un diagnóstico a través de tablas o cifras o ratios que cada día son enumeradas de manera más objetiva. Y así, bueno, y así se llega al diagnóstico. Y tu gran contribución ha sido decir, el héroe es el paciente. Y lo que interesa es ayudarle al paciente a reconstruir su mundo, casi sin que importe cuál es la enfermedad. Eso ya se verá más tarde. ¿Me equivoco? El primer acto médico, por supuesto, es determinar qué está sucediendo, hacer un diagnóstico para poder hacer algo. Y yo puedo actuar muy deprisa si me parece necesario. Una vez, cuando trabajaba en un geriátrico, oí un grito horrible. E inmediatamente un hombre en la habitación de al lado padeció un ataque mientras comía. Se había atragantado con un muslo de pollo. Y esto que has explicado no habría funcionado. La única manera de salvar su vida era coger un cuchillo y hacer una traqueotomía. Y es lo que hice. Pero en la mayoría de casos, mi práctica se produce con personas que han de enfrentarse con algo que les ha sucedido, o que quizá arrastran desde el nacimiento. Y es por eso que la reconstrucción de su vida se convierte en algo fundamental, absolutamente fundamental. Por ejemplo, un artista que he tratado que debido a un golpe en la cabeza y quizá también a una embolia en la parte visual de su cerebro, había perdido de repente toda percepción del color y toda la capacidad de imaginarlo. Mi primer pensamiento fue, ¿existe alguna manera de restaurar el color para él o de entrenar a otras partes de su cerebro a construir el color? Y parecía que no había ninguna manera de hacerlo. De manera que, básicamente,
Le ayudamos no solo a aceptarlo, sino también a sentirse creativo y feliz en un mundo en blanco y negro. ¿Qué podemos decir? Quizá 200 millones de personas necesitan ser vacunadas contra la gripe, pero también existe ese individuo que padece una embolia o un golpe en la cabeza o lo que sea, y entonces tiene que haber este intento paciente, lento y largo de reconstruir su vida. Y eso requiere escuchar mucho y apreciar las cualidades personales del paciente. Y esto es lo que me gusta hacer.